profe, la génesis viene subiendo. Ya, vamos a revisar aquí. Ok. Ya, ¿se acuerdan que ya habíamos visto la toxicocinética, ¿cierto? Que es lo mismo que en farmacología, pero aplicado a la toxicología. Y luego ahora vamos a ver la toxicodinamia, ¿ya? Es muy similar a lo que vimos, ¿cierto? En farmacología, y tiene que ver principalmente lo que ya produce el tóxico en el cuerpo del paciente, ¿ya? En el organismo del paciente. Lo que habíamos hablado es una definición un poquito más del libro con respecto a lo que es a la toxicodinamia, ¿cierto? Pero en palabras muy sencillas, lo que el tóxico le va a producir al organismo. Y lo que le va a producir va desde el punto de vista celular hasta las lesiones macroscópicas, signos y síntomas que podemos encontrar en el paciente intoxicado. ¿Ya? Habíamos visto que hay tipos de efectos del tóxico. Puede ser tóxico un efecto local y otro sistémico. Cuando hablamos de local, obviamente hablamos de que el tóxico tuvo contacto directo con el paciente y provocó una lesión local. Ya en este caso, quemaduras por ácidos, por algunos químicos, por algunos compuestos que son corrosivos en los tejidos. ¿Ya? Y cuando hablamos sistémico, obviamente cuando se producen principalmente ya disturbios o trastornos más bien en lo completo del paciente, ya trastornos fisiopatológicos, ya principalmente lo que tiene algunos agentes químicos, como por ejemplo el cianuro, ya que es un tóxico que más bien con características sistémicas, ya. Aquí hablamos acerca de lo que es el órgano blanco o órgano diana, ya que habíamos conversado ya lo que era el órgano blanco o órgano diana, ¿cierto? Aquí el órgano, ¿se recuerdan que era un órgano blanco o diana? ¿Cuál es que era? Ya era el órgano al cual, ¿cierto?, iba a afectar el tóxico potencialmente. Entonces, ¿de qué nos servía eso? Nos servía de que si yo sé que el tóxico, cuando el paciente lo ingiere, va a afectar al hígado o al riñón o cualquier otra estructura visceral, yo me podría adelantar a tomar decisiones para mi paciente. Entonces yo sé que si le ingirió algún tóxico que va a dañar el hígado, perfecto. Entonces tenemos que proteger al hígado con una serie de medicamentos, etc. Entonces el órgano diana o órgano blanco es el órgano donde finalmente va a hacer efecto el tóxico. ¿Ya? Algunas otras definiciones que es importante reconocer. ¿Okay? Hay concentraciones que son críticas tanto para una célula como para el órgano. Entonces, antes que se manifieste una lesión evidente por ejemplo, en el hígado, porque signos clínicos hepáticos, como cuáles podemos encontrar, ¿qué signos clínicos hepáticos podríamos encontrar en nuestro paciente para decir si esto potencialmente es una lesión del hígado? Ictericia, por ejemplo. Pero antes que ocurra la ictericia, existen concentraciones críticas a nivel celular, ¿cierto? Y principalmente en el hepatocito. Entonces, hay concentraciones críticas en la célula que en algunos casos pueden ser reversibles o irreversibles. Entonces, primero se daña la célula, ¿cierto? Genera cambios en la célula, se destruye, cambios morfológicos, genera metaplasia, etc. Y luego, obviamente, tenemos ya la concentración crítica en el órgano. En este caso se daña el hepatocito, se empiezan a concentrar ciertas toxinas y finalmente, en este caso, como ejemplo el hígado, va a generar acúmulo de bilirrubina que va a hacer que se vayan los tejidos y finalmente va a desarrollar la ictericia. ¿Ok? Entonces, a eso va a hacer referencia la concentración crítica tanto en la célula como en el órgano. ¿Ya? Eso lo leeré en la casa con más detalle, más tranquilidad, pero para que tengan en cuenta. Lo mismo, efecto reversible o efecto indeseable colateral. Primero, el reversible se entiende, la palabra reversible es un efecto el cual se podría revertir mediante algún manejo clínico, ¿ya? Y que obviamente, el tejido nos va a acompañar a que se regenere. Uno de los órganos más nobles que tiene el ser humano y el animal es el hígado.
poco comprendido, ¿cierto? Pero es importante que si nosotros sabemos que el tóxico va a generar una lesión a nivel hepático, porque así está descrito, obviamente la terapia tiene que ir enfocada a cubrir los requerimientos del hígado. ¿Ya? Los efectos colaterales, ¿ya?, tienen que ver con algunos efectos que pueden o no ser deseables. Y el mayor ejemplo es el efecto que produce la atropina. ¿Ya? Todos conocen la atropina, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me han escuchado hablar? ¿No? Bueno, la atropina se considera como un fármaco, un parasimpático lítico, esa es su clasificación farmacológica, y la atropina en particular produce ciertos efectos en nuestro paciente. ¿Ya? Cuando uno aplica atropina en un paciente, ¿qué efectos podríamos evidenciar? No, efectos en general. Por ejemplo, ustedes tienen el paciente acá, le inyectamos atropina, vamos a ver qué le pasa. Taquicardia. ¿Ya? Entonces, ejemplo, tenemos al paciente acá, le inyectamos atropina, queremos ver qué pasa. ¿Taquicardia una de las efectos que tiene la atropina? Sí. ¿Qué más? Ya, vasoconstricción. ¿Qué más? Estamos dando un ejemplo. No, arritmia no. ¿Cómo se llama eso? Término médico. Midriasis. Produce midriasis. ¿Ya? ¿Qué más? El que está ahí. Y resequedad de las mucosas. Resequedad de las mucosas. ¿Ah? Sí, también se puede producir. Vamos a la idea. O sea, no quiero decir que la leucopenia produce la atropina, sino que son algunos efectos colaterales de algunos fármacos que se aplican. Pero los efectos colaterales de la atropina van entre la sequedad de las mucosas, la taquicardia, midriasis, etc. ¿Ya? Antiguamente se ocupaba la atropina como fármaco intraquirúrgico, ¿ya?, para procedimientos anestésicos, por así decirlo. ¿Ya? Hoy en día eso se ha dejado de utilizar porque no tiene sentido aplicar atropina en ciertos eventos puntuales. ¿Ya? Sí, la atropina muy utilizada, la vamos a ver en toxicología, muy utilizada porque es el antídoto de ciertas intoxicaciones, bueno, de una intoxicación en particular, ¿ya?, que es la intoxicación por órganos fosforados. Lo vamos a ver más adelante. El órgano fosforado es una variedad de insecticida, ¿ya?, que es muy común para el control de plagas rastreras, de artrópodos, etc., pero que se utiliza a veces con malas intenciones de hacer un cebo preparado para que los perros lo consuman y finalmente se terminen intoxicando y fallezcan, si es que no hay tratamiento adecuado. ¿Ya? Alergia química obviamente tiene que ver con una reacción que se produce, ¿cierto?, por este agente que va a causar un daño en el paciente y finalmente puede causar incluso hasta un shock anafiláctico. ¿Ya? El shock anafiláctico tiene que ver con un colapso a nivel hemodinámico y también neurológico. ¿Ya? Principalmente por una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Bien? Y podemos ver choques anafilácticos por ingesta de algunos alimentos, choque anafiláctico también por aplicación de algunos fármacos puntualmente, ¿ya? Y lamentablemente nos vamos a dar cuenta que el paciente va a cursar con un choque anafiláctico hasta cuando tenga contacto con esta gente. Recuerden que todos los fármacos eventualmente podrían producir algún tipo de choque anafiláctico, unos más seguros que otros, ¿ya? Otros con más reportes que otros, pero si lo llevamos al punto práctico y clínico se describen algunos fármacos medicinales veterinarios, como por ejemplo el propofol, que ya conocen el propofol, ¿cierto? Y se describe que puede causar algunos tipos de choque anafilácticos, principalmente por la reacción que tiene de la proteína de huevo que va en el propofol con el paciente propiamente. ¿Ya? Pero lamentablemente nos vamos a dar cuenta cuando estemos aplicando el propofol. ¿Ya? Nadie anda aplicándole propofol a los perros para ver si les da alergia o no. ¿Ya?
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la morfina, que lo veíamos en unas clases anteriores. La morfina también, cuando se aplica, bueno, ustedes también conocen la morfina, ¿cierto? Este analgésico potente. La morfina también, al momento que se aplica, libera histamina. Y al liberar histamina, obviamente puede causar cuadros hipersensibles. ¿Ya? Por lo tanto, a eso hace referencia. Y la mutagénesis ya es cuando hay cambios a nivel celular. O sea, un tóxico perfectamente puede causar alteraciones del material genético de los individuos. ¿Ya? Y puede desarrollar, por ejemplo, que los pacientes, en este caso, cuando tengan crías, nazcan con malformaciones, o en este caso la gestación no se lleva a cabo, o pueden haber algún tipo de teratos. ¿Ya? Los teratos son individuos que no son viables ni compatibles con la vida, que tienen alteraciones morfológicas. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de individuos con más de una extremidad, con individuos, por ejemplo, con cíclopes que tienen solamente un ojo, ya, bicéfalos, etc. Y eso se puede producir por agentes tóxicos. ¿Algún antiparasitario? ¿Ah? ¿Algún antiparasitario? Algunos antiparasitarios, sobre todo cuando a veces se administran en malas dosificaciones. ¿Ya? O cuando un antiparasitario es para una especie y se le da a otra. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. La carcinogénesis, no le voy a dar la lata de leer todo porque esto es de patología, ustedes lo saben. Pero hay que tener en cuenta que las intoxicaciones pueden causar mutagénesis, carcinogénesis, que tiene que ver con la formación de cáncer. ¿Ya? Por lo tanto, hay muchos tóxicos que quizás en el momento no van a evidenciar carcinogénesis, pero esto es acumulable y en un tiempo posterior sí lo pueden hacer. ¿Ok? Y la teratogénesis, lo que yo comentaba recién, algunos tóxicos van a generar alteraciones que lo que va a hacer es que finalmente provoquen individuos, ¿cierto?, que no son compatibles con la vida. ¿Ya? Eso es cuando los animales mayores podrían pasar más cuando están preñadas las hembras, por ejemplo. Claro, pero incluso en animales menores también puede ocurrir. A veces hay animales menores que tienen exposición intermitente a ciertos insecticidas. Por ejemplo, un perro que viva en un plantel vitivinícola. Y el perro anda ambulando porque es un perro, entre comillas, que cuida el sector. Y, pucha, justo se anda paseando cuando están fumigando. Ya anda dando vueltas por ahí, corre, juega con todo. Resulta que después esa perrita tuvo cachorro, todos los cachorros con el cráneo partido, a veces sin cabeza, o dos cabezas, etc. Entonces eso puede pasar también en animales menores. En animales mayores también es mucho más común porque se entiende que el animal mayor está expuesto a una superficie en este caso, de pastura. ¿Ya? Pero en animales menores también puede ocurrir. ¿Ya? Puede ocurrir. A veces de manera accidental. ¿Ya? Por ejemplo, usted vive en una parcela junto y la parcela queda al lado de una plantación, no sé, de tomate a gran escala. Usted ve que en cierta temporada fumigan eso. Y su perro, obviamente, como perro de parcela, se escapa, ¿cierto? Y después ve eventos posteriores a ellos que son atípicos en nuestros pacientes, teratogénesis. ¿Ya? Esto es lo mismo, no lo voy a leer para que lo lean en casa, pero tiene que ver con las interacciones de químicos que pueden haber unos con otros, se pueden potenciar unos con otros y generar que el efecto tóxico sea aún mayor. ¿Ya? Y puede ser tan potenciado el efecto, incluso más potenciado como si se aplicaran cada uno por sí solo. O sea, puede que un tóxico X genere una toxicidad en un paciente, un tóxico Y también, pero al juntarlos tiene una potenciación tan grande que los daños van a ser mucho mayores si se aplicaran por sí solos. Eso tiene que ver con la interacción de los agentes químicos. ¿Ya? Hay sinergismo, potenciación, ¿ya? No vamos a leer todo esto. Sinergismo, lo lean en casa con tranquilidad. Se potencian, ¿ya? Aditivo, efecto aditivo de dos agentes, ¿ya? Entonces se hace una sumatoria de agentes y esto potencia también el efecto, ¿ya? Muchas veces hay muchos tóxicos que se le adhieren ciertos componentes, en la formulación para que tengan mayor tolerancia, por ejemplo, a ciertos grupos de histoparásitos. ¿Ya? Ustedes saben que hay muchos fármacos que, por ejemplo,
hay dos presentaciones. Por ejemplo, el nombre, si lo vamos a la práctica, ivermectina normal, ivermectina plus. ¿Por qué plus? Porque trae otro componente farmacológico que se adiciona al principio activo, que lo hace que tenga un índice terapéutico y un índice de efecto mucho más amplio que por sí sola. Pero se adicionan. ¿Ya? El antagonismo, ¿cómo sale ahí? Dos productos que yo aplico y esta interacción unos con otros, ya sea uno inhibiendo la acción del otro o viceversa. ¿Ya? Lo mismo, antagonismo químico, el mismo concepto, no competitivo, muy similar a lo que estábamos hablando en farmacología. ¿Se acuerdan de los antagonistas competitivos, no competitivos, etcétera? Prácticamente lo mismo, pero en este caso aplicado a lo que es tóxicos. ¿Ya? Tóxicos en particular. ¿Ya? Antagonismo funcional, cuando dos agonistas actúan sobre el mismo sistema, pero producen efectos contrarios. Y ahí hay un ejemplo. ¿Ya? Hipersusceptibilidad. Cuando hay hipersusceptibilidad en algún paciente por algún tóxico, tiene que ver principalmente por la idiosincrasia de cada paciente. Recuérdense que cada paciente va a metabolizar, va a absorber, va a distribuir de manera distinta. ¿Ya? Incluso pueden ser pacientes de la misma especie, de la misma edad, de la misma camada, pero van a tener susceptibilidades distintas. ¿Ya? Por ya sea alteraciones genéticas, ¿ya? Metabólicas, inhibición, activación de ciertos complejos enzimáticos. ¿Ya? Terminamos con los fungos. ¿Ya? Estas son las bases toxicológicas que obviamente es muy similar a farmacología, pero aplicado a lo que es tóxico. ¿Ya? Tóxico en particular. ¿Ya? Profe, me queda una duda. ¿Qué diferencia hay entre la mutagénesis y la teratogénesis? La mutagénesis ahí cambia el material genético. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Aquí entramos ya a lo más clínico de toxicología. El manejo y el tratamiento de un paciente intoxicado. O sea, ¿qué debemos hacer cuando un paciente potencialmente está intoxicado con algo? ¿Ya? Vamos a ver qué signos clínicos podrían orientarnos a que el paciente esté intoxicado. ¿Ya? Entonces eso es importante que ustedes lo puedan reconocer. Antes de ver la siguiente diapositiva, ¿qué signos clínicos creen ustedes que los podrían orientar a decir si posiblemente está intoxicado? ¿Ah? Hipersalivación. ¿Cómo se llama eso? Cianorrea. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Midriasis. ¿Ya? Ictericia. ¿Ah? Taquipnea. ¿Ya? Vómitos. Diarreas. ¿Ya? Movimientos musculares, así como. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? ¿Se terminó? Los movimientos. Bueno, movimientos musculares. Y se movieron. Ah, no, como se queda así en la práctica, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Por intoxicación también puede tener ¿Enter qué? por intoxicación también puede tener Ataques de epilepsia. es que eso está asociado a neurología, pero por intoxicación también hay veces que Ataques de epilepsia no. Convulsiones sí. convulsiones. Convulsiones, sí. ¿Ah? Rigidez muscular también. Sí. No sé, que no me acuerdo. ¿Qué otros signos pueden haber que Cuando estaba así con los miembros espásticos, ¿podría ser una intoxicación? También. Ok. No, para nada. Súper bien todo lo que han dicho. Déjalo en así. Es que tengo el otro ahí. Está grabando ahí. ¿Ah? Parece. Parecia. No, más difícil parecia.
¿No pueden tener síncope así? Síncope por intoxicación, sí, pero tendría que ser algo inhalado, cianuro, monóxido, sí, pero puede ser. Intoxicación por el cuerpo. ¿Ah? La posición del animal. La posición, ¿ya como eso? Ah, ya, sí. Posición ortopneica, es su compañera. Ok, voy a incorporar más aire. Sí. Y la otra, había dos posiciones que era cuando estaba así y cuando estaba así. Ya. Es que era. ¿Cómo se llama eso? La doctora y la otra es. Pero era para poder, para que le llegara como más oxígeno, porque tenía, le costaba respirar. Ah, entonces es la que estaba como erigido por el dolor de estómago. O abdominal. ¿De dolor de estómago? Ya. No, era otra posición. Era ortopedista. Enferma. ¿Qué? ¿Con A? Con A. Sí está. Ya, veamos. Veamos. Síntomas generales. Ataxia, sí. Varios de los signos que hay acá. Cialorrea, excitación, convulsiones, fasciculaciones, clonías, mioclonías. ¿Ya? ¿Todos esos conceptos los tienen? Sí. ¿Sí? ¿Cierto? Depresión, coma, pero a modo más general, alteraciones de conciencia. ¿Ya? Ya. Ahora sí, entonces alguien va a responder. ¿Cuáles son los grados de alteración de conciencia? ¿Es lo del comatoso? Sí. Lo dimos de tarea. ¿Ya se pasaba? Alerta, letargo. ¿Cómo, perdón? Alerta, letargo, obnubilación, estupor, coma. Ya. ¿No era eso? ¿No era alerta? ¿Sabes que está normal? Normal. Comatoso, sí. No. Oye, lo dejé de tarea, como nadie lo hizo. No era. No se lo voy a decir, así que si no lo buscaron, tienen que buscarlo. ¿Cómo era? Estado de qué? De conciencia. Estado de conciencia. Consciente, bajo nivel de conciencia, responde estímulo. Son cinco estados. Era el alerta, deprimidos, semicomatoso, comatoso. Eso, bien. Dígalo a su compañera, ahí su compañero lo dijo. Alerta, deprimido, semicomatoso, comatoso. Son cinco. Prematuro. Normal, primero normal. Normal, alerta. Normal y alerta es lo mismo. Normal. Normal, estamos normal. Está todo claro que esta película está normal. Deprimido. Sin alteración de conciencia. Normal. ¿Deprimido? Es que hay un entremedio. Sí. Normal. Ya, tarea no para la casa. Me falta uno. ¿Letargo? Tarea para la casa, búsquenlo. Busquen la alteración de conciencia. Búsquenlo, por favor. Ya. Depresión y coma, pero hablando modo general, como yo les decía, alteraciones de conciencia. Pero los que les pueden orientar mucho más son depresión y coma, ¿ya? Estado semicomatoso, etc. Emesis, diarrea, como dice su compañero, hiper o hipotermia, ¿ya? Recuerde que cuando un paciente convulsiona, va a generar hipertermia. No fiebre, hipertermia. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la diferencia entre hipertermia y fiebre? Sí, una era fisiológica y otra era por respuesta patológica. Ok, vamos bien. Está muy bien con el letargo. ¿Ya? No, ya me gusta letargo. Hipertermia, hipotermia. Entonces, los pacientes que convulsionan, que usted puede sospechar que sea por una intoxicación, téngalo por seguro que ese paciente va a estar con alta temperatura. Alta temperatura, estamos hablando de 40 a 41 grados y temperatura peligrosamente elevada, casi al borde del shock térmico. Entonces el paciente puede que no se muera de convulsión, pero se va a morir con un shock térmico. ¿Ya? Así que ojo con eso, el paciente que convulsiona, una vez que esté tranquilo, tiene que estar en un lugar ventilado, idealmente poner algunas mantas húmedas, frías, en el abdomen para bajar esa temperatura. ¿Ya? Lo vamos a ver eso con más detalle, obviamente, lo que se hace, pero te lo adelanto un poquito. ¿Ya? El paciente convulsiona, ténganlo por seguro que va a generar hipertermia. Todos los pacientes que después convulsionan quedan muy agotados.
quedan jadeando y usted los toca y están calientes. ¿Ya? Disnea, sí, totalmente. Hemorragias. Hay algunos tóxicos que generan hemorragias, ¿ya? Como los rodenticidas, los venenos para ratón, ¿ya? Y pueden generar hemorragias por todas las aberturas naturales que hay. Por las aberturas naturales. O sea, puede haber sangramiento de nariz. ¿Cómo se llama eso? ¿Término médico? Sangramiento de nariz. Ya me olvidé. ¿Ah? Ese. ¿Cómo? Epistaxis. Va a haber hematimesis, ¿ya? Lo más probable es que haya hematoquesia o melena. ¿Puede haber necrosis? Necrosis. ¿O intoxicación? Sí, totalmente. Necrosis de las mucosas, ¿sí? Si un paciente lamió algún producto químico corrosivo, sí, totalmente. O que lo haya tocado. Pisó algún charco de algo en particular que había en algún taller mecánico y se quemó los cojinetes. ¿Ya? Sí, totalmente. ¿Ya? Entonces van a encontrar hemorragia, hematuria, hematemesis, hemoptisis, epistaxis, melena, hematoquesia, rinorragia, etc. ¿Ya? Pueden haber muchos más signos, pero estos son los más orientativos. ¿Ya? Los más orientativos. Ok. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a las intoxicaciones? Lo primero, que es inicialmente súper difícil llegar a la etiología de la intoxicación. Y es difícil porque la mayoría de las intoxicaciones son sintomáticas. La mayoría no se sabe lo que ingirió, solamente tratamos los signos y los síntomas. ¿Ya? Hay algunas en particular que nos entregan signos clínicos muy característicos a la intoxicación, que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, intoxicaciones por órganos fosforados nos dan unas características clínicas muy particulares. Intoxicaciones por opioides también nos dan unas características muy particulares. Intoxicación por marihuana también nos dan unas características muy particulares, pero el resto no. El resto hay que hacer análisis posterior para confirmar la intoxicación, o a veces que el propietario trae al paciente con muchos de los signos que están acá y no nos dice absolutamente nada. Llegó, lo tiró ahí en la mesa y está mudo, está en shock el propietario, el paciente igual, y no nos entrega ninguna información, nada. Entonces, van a tener que tener ustedes la habilidad y el entrenamiento y la expertise, ¿cierto?, de poder determinar, en el caso que sean intoxicaciones, de las que vamos a ver más adelante, que hay ciertas intoxicaciones que sí tienen un cuadro clínico que lo podemos identificar. Entonces, usted basta con una buena ocultación, con un buen examen físico, evaluar ciertos parámetros y decir, ok, esto está intoxicado por una fosforona. Y al saber eso, usted va a saber el órgano diana y va a saber el tratamiento a utilizar y si tiene antídotos o no. Porque eso es lo otro, la mayoría de intoxicaciones no tienen antídotos. Hay algunas que tienen antídotos específicos para revertir los efectos, pero la mayoría del tratamiento es sintomático. ¿Rodenticida tiene antídoto? Sí, tiene antídoto. Órgano fosforado también tiene antídoto. Opioides tiene antídoto. ¿Y ahí para contar? Pero esto la otra no tiene antídoto. Solamente controlar la sintomatología asociada. Quedó en shock. Es que me acordaba que creo que me había dicho que cuando, o sea, en general, cuando uno ve al paciente, o sea, el dueño lo ve conversando que es tóxico, lo primero que es provocarle vómito. Vamos a revisar eso. Es parte del manejo que vamos a ver ahora. No en todas las oportunidades es correcto inducir la amnesia a nuestros pacientes. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. ¿Ya? ¿Qué cosa? Inducir la mesis. ¿Ya? Bien, sigamos acá. Siempre es una urgencia. En algunos casos las intoxicaciones pueden ser emergencias.
Ya tenemos esos conceptos claros de urgencia y emergencia, sabemos cuál es uno y cuál es otro, ¿cierto? Hoy sí. ¿Sí o no? Ya tenemos claro la diferencia entre una urgencia y una emergencia. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Todos? ¿Sí? ¿Están todos claros? ¿No está claro? Dígalo, pues si por eso estamos acá, por vender. Cuando hablamos de que un paciente está con una urgencia, la principal diferencia tiene que ver en que si el paciente se atiende o no, el uno se muere y el otro puede esperar un tiempo prudente. ¿Ya? No urgencia, no de hospital, porque pobre paciente está ahí con peritonitis y chuta, a las 12 horas está ingresando y se murió. ¿Ya? Cuando hablamos de una urgencia, es un paciente que si no se trata en lo inmediato se muere. La emergencia. La emergencia. El paciente no se trata, se muere. Emergencia. Es inmediato. Inmediato. La urgencia, el paciente igual tiene obviamente un apremio ¿ya? De evaluación clínica, pero puede esperar un tiempo prudente. Tiempo prudente. Estamos hablando no más allá de una hora. ¿Ya? ¿En qué asa entraría antes? ¿En qué asa entraría? Es muy buena pregunta. ¿En qué asa? Ya, pero ahí nos metemos a otro tema. Porque el asa tiene que ver con el riesgo anestésico. El riesgo anestésico. ¿Ya? Pero igual hay como una tabla, pero Sí, es sí, está del asa 1 a 6. Sí. Pero ahí no vamos a meter en otro tema. ¿Sí? No, hay 6. Y el 6 se divide en 3. ¿Pero la anestesia? Sí, clasificación de riesgo anestésico. Anestesia. No, pero atención a Pero es el triage. Atención al paciente. Es otra cosa. El triage es otra cosa. Es el triage, otra cosa. El asa tiene que ver con la clasificación del riesgo anestésico. Ya. Entonces yo evalúo al paciente, hago ciertos exámenes y digo, ya, este es asa 1, asa 2, 3, etc. Ya, pero no tiene nada que ver con esto. ¿Ya? No importa, está bien, está bien, está bien. Se ¿Ya? actualizó, profe, que ¿Ah? nosotros haciendo hasta las 5 A las 5 las asas. Pero ahora dice, ¿cambió? Pues esto cambia. Ay, ¿cuándo cambió? No, hace rato ya. Que nosotros en el semestre pasado decíamos hasta las 5. No, hace rato cambió. Ya, sigamos. Lo importante también que en Chile tenemos una institución que usted puede llamar por teléfono, que es el TICTUC, ¿cierto? Que salen los números telefónicos atrás desde los insecticidas hasta productos ya químicos importantes, el Cyberkill, todos esos kills que hay de esos demás. Te revisa el reverso y tienen un número de consulta y para atención de urgencia. Entonces te puede llamar y le van a dar mayor información, se supone información por gente capacitada. ¿Ya? Entonces tenemos un centro de consulta. Pero eso es para humanos, ¿no? Igual te puede llamar sí, también tienen información para dar ciertas orientaciones. O para decir, llévalo al tiro, trate de no hacer esto, trate de contenerlo, trate de hacer esto, otro. ¿Ya? Y aquí partimos con esto porque esto sí es un protocolo. Porque el protocolo es algo que está establecido y que genera pasos para abordar a un paciente que está intoxicado. Si yo no sé el protocolo de abordaje de un paciente que está intoxicado, todos se van a volver locos en la sala donde está el paciente. Desde el propietario hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Al secretario no va a saber qué hacer, usted menos porque van a estar todos gritando. ¿Ya? Por lo tanto, esto usted le va a ayudar a poder ordenarse en el momento que le llega una emergencia toxicológica o una urgencia toxicológica. ¿Ya? Y fíjense que el primer contacto va desde la vía telefónica. Hay muchos propietarios que primero llaman por teléfono, ¿ya? Para preguntar, o nos dicen directamente, ¿sabe qué? Está pasando esto con mi perro, no sé qué le pasa. Por lo tanto, es ideal que la persona que contesta el teléfono en clínica pueda tener cierto entrenamiento para dar ciertas orientaciones. Porque si el médico no está, si el médico se enfermó, no sé, fue a buscar a la guagua que se le enfermó, etc., tiene que tener la habilidad para que pueda dar orientación correcta. ¿Ya? ¿Qué es lo que se pregunta? Si contestó usted, mejor. ¿Ya? Por lo tanto, usted tiene que preguntar estas cosas. Lo primero, si es que conoce el producto que ingirió, si lo tiene a mano o no.
Obviamente esto son preguntas rápidas, ya nos estamos contando así de lento, pero rápido. Si tiene el producto a mano y pues la persona diga, sí, doctor, aquí lo tengo en el envase, léalo, ¿qué tiene? Dé vuelta al reverso. Dice aquí amitraz y órgano colorado. Perfecto. ¿Tienen el nombre comercial? Sí lo tengo. ¿Cómo se llama? Mata todo. No sé. ¿Ya? Entonces le di a alguien, oye, búscate el mata todo de, no sé, de Bayer, por dar un ejemplo, y va a encontrar información vía telefónica que lo va a hacer a usted tener más información y poder abordarlo mejor al paciente cuando llegue. ¿Ya? ¿Hace cuánto lo ingirió? ¿Hace cuánto tiempo ingirió el producto? ¿Fue en la mañana? Cuando la ciencia que doctor, en la mañana estaba bien, llegué a la casa del almuerzo y lo encuentro tirado, botado, convulsionando. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo que lo ingirió? ¿Ya? ¿O tuvo contacto? ¿Qué cantidad? No sé, doctor, sabe que veo aquí, yo tomo medicamentos por mi dolor crónico de columna y veo que no está toda la tira de gabapentina. Veo que no está toda la tira, no sé, de tramadol, del blister, de los comprimidos. ¿Va a marcar la diferencia? ¿Cuánto? ¿Ya? ¿Y en qué estado se encuentra el paciente? ¿Cómo lo ve usted? No sé, pero dígame, ¿está despierto? ¿Está parado? ¿Está caminando? ¿Está mirando? ¿Está salivando? Dígame, ¿cómo lo ve? Entonces, información relevante que va a obtener en primera instancia. ¿Ya? Algunas indicaciones, miren aquí. Se le debe aconsejar provocar el vómito si está indicado o lavar el paciente si el contacto ha sido cutáneo o administración de leche, agua, para ir al tóxico. Ahí sumamos leche, huevo, aceite de oliva, aceite, de todo lo que ustedes pueden oxigenar, todo lo que ustedes pueden imaginar, para aquí. ¿Ya? No, yo leí un poquito a veces en estas cuestiones de Facebook, ¿cierto? ¿Sabes qué? Mi perro comió esto, ¿qué le puedo dar? No, dale la base de jabón Popeye. No, jabón Popeye no es con Quick. No, y empiezan unas chorreras abajo a dar comentarios de aberraciones para que el perro bote eso. Resulta que el pobre perro después se murió con esa lavaza que le dieron. No aguantó, pobrecito. Hicimos todo lo posible para la lavaza con jabón Popeye, pero murió. Igual. ¿Ya? Me detengo acá. ¿Por qué? Porque el vómito, el inducir la emesis en un paciente que está intoxicado requiere ciertos criterios. Primero, que lo que haya ingerido no sea corrosivo. Si el paciente ingirió algún elemento corrosivo que ya le destruyó la cavidad oral, produciendo dolor orofacial, que bajó por el esófago, irritándole la mucosa esofágica, que llegó al estómago y produjo lo mismo, más encima lo voy a devolver. Va a correr nuevamente de regreso. Corrosivos, totalmente contraindicados en inducción de la emesis. No, el agente es corrosivo. ¿Ya? Segundo, si el elemento no es corrosivo, la inducción de la emesis se debe hacer dentro de los primeros 30 a 40 minutos de la ingestión. No más que eso. Si usted intenta inducir la emesis en un paciente después de la hora, no va a conseguir absolutamente nada. A los 30 minutos y con... Máximo 40 minutos. ¿Ya? Entonces, para inducir la emesis, el paciente le ingesta que no tiene que ser corrosivo. Y segundo, la ingesta tiene que haber sido temprana, 30, 40 minutos, no más que eso. Tercero, para inducir la emesis en nuestros pacientes, no tiene que haber compromiso de conciencia para inducir la emesis. El paciente tiene que estar en un estado de conciencia normal, completamente normal. En ningún estado de los que hemos visto. Se entiende que en un estado semicomatoso y comatoso el paciente no responde a nada, por lo tanto, si usted lo quiere hacer vomitar, lo más probable es que le eche el líquido por la vía aérea y se muera por neumonía por aspiración. Porque el paciente no está consciente, tiene alterado su conciencia, por lo tanto, el reflejo deglutitorio no está presente. No está. Entonces, el peor error que a veces se han mostrado videos en Facebook, el pobre perro está tirado
tirado por algún tipo de intoxicación y la gente lo agarra por el perro ahí, le la firma en la cabeza, ¡pah! Le tiran cuestiones adentro. Yo lo he visto un montón de veces. ¿Han visto esos videos, no? Yo lo he visto, bueno, esto me quiero un poco de psicología, pero muestran unos videos, unas aberraciones de la gente que hace. ¿Ya? Pero obviamente no están ustedes para decir, oiga, esto no lo haga. Para que usted intervenga ahí en Facebook de anónima, oiga, ¿qué están haciendo? Esto que no se hace. ¿Ya? Sí, ¿ya? Por lo tanto, la otra indicación para inducir la mesis es que el paciente tiene que estar sin alteración de conciencia. Normal. Normal. Junto con ello, es ideal que por vía telefónica, usted como propietario, mire, si usted tiene el envoltorio, lo que ingirió, lo que comió, lo que sea, tráigalo. Tráigalo. Mételo dentro de otra bolsa, ¿ya? Porque no sabemos si también puede ser tóxico por contacto. ¿Ya? Tome eso como una bolsa y lo trae. ¿Ya? Perfecto. ¿Vamos bien hasta acá? Creo que para la inducción de mesis no debe tener alteración De conciencia. No debe. Y aquí partimos con esto que es súper importante, que se llama el ABC de la urgencia. El ABC de la urgencia. Y luego que usted hizo todo la llamada telefónica, ¿cierto? Orientó al propietario, el propietario trajo al paciente, lo trajo en el estado que le informó por vía telefónica, y al paciente se lo dejó ahí, frente a usted. ¿Ya? Usted está ahí, ¿cierto? Muy bonito con su fonema y todo, ¿cierto? Y ahora hay que implementar el protocolo ABC. ¿Por qué es un protocolo? Porque usted lleva un orden. Usted no parte por la C ni parte por la B. Parte por la A, sigue por la B y sigue por la C. ¿Ya? Esto se hace en un periodo de tiempo rápido. Es rápido. No se anota nada. O sea, usted evalúa al paciente con el protocolo ABC. Y esto es un protocolo internacional para el manejo de urgencias. Distinto. ¿Ya? Obviamente ahora lo estamos aplicando a urgencias toxicológicas. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Primero calmado, con mucha calma, ¿cierto? Recuerden que si se pone nervioso usted, pone nervioso a todos. Por lo tanto, el que esté calmo va a depender de su entrenamiento que tenga y de los conocimientos que tenga. ¿Ya? El A. Eso está en inglés. Lamentablemente los gringos ya le adelantean todas estas cuestiones. Airways, vía aérea. ¿Ya? ¿Qué se tiene que preocupar de la vía aérea? Primero que todo, que el paciente ventile o no está ventilando. O sea, lo primero de vía aérea, ver si el paciente se está moviendo el tórax. ¿Ya? Junto con ello, esto es simultáneo, luego se tiene que comprobar que el paciente no tenga nada que esté obstruyendo la vía aérea. Puede ser que le quedó restos de la bolsa que comió en vía aérea. Incluso hay tóxicos que son tan rápidos del efecto que el paciente lo ingiere y le quedan trozos de ese componente en vía aérea, en parte del esófago, etc. Abre el hocico y revise que la vía aérea esté despejada. ¿Ya? Esté despejada. ¿Vamos bien? Si el paciente está con alteración de conciencia, se indica idealmente la intubación endotraqueal. Se entiende que ningún paciente se va a dejar continuamente un tubo en la tráquea si está consciente. Inmediatamente se lo va a querer expulsar y ni siquiera se va a dejar girar la lengua. Pero si usted ve que un paciente lo ve, lo evalúa que está con una alteración de conciencia profunda, que le tira la lengua, no retrae nada, abre la boca y lo intuba de inmediato. De inmediato. ¿Ya? Y lo empieza a ventilar. Esto es simultáneo, está relacionado con la vía aérea. El AB, que es breathing, tiene con la respiración. O sea, evalúen que el paciente si está o no respirando. ¿Y qué tipo de respiración tiene? Porque una cosa es que esté respirando, y otra cosa es que esté con una taquipnea o hipopnea,
Entonces se entiende que no va a tener una buena ventilación. En paralelo, junto con esto que tiene que ver con la vía aérea y con la respiración, todo paciente que está cursando con alguna urgencia en particular tiene que ser suministrado con terapia de oxígeno inmediato. Esto es simultáneo. Usted ve al paciente, lo revisa cómo está la vía aérea, está despejado o no, está consciente o no, intuba, lo conecta a oxigenoterapia y si no tiene oxigenoterapia con un ambú. Lo empieza a embucear. ¿Ya? Y junto con ello, la C tiene que ver con circulación. En inglés sería circulation. Insisto, esto es rápido. Esto es rápido. Y muchas personas en clínica ya están entrenadas cuando hay más de un colega atendiendo. En urgencia ellos ya saben, oye, tú vas con vía aérea, yo voy con circulación. Entonces, la circulación, ¿qué es lo que se establece? En la circulación yo tengo que evaluar hemodinámicamente cómo está el paciente. El paciente a veces puede ingresar por pérdidas de líquidos y muchas veces por pérdida de sangre. Puede ir un paciente intoxicado por radioticida que viene con hemorragia profusa, que está sangrando por la nariz, por la boca, por el ano, por la vulva, por el pene, y ha pasado. Entonces, la circulación tiene que estar previsto la estabilidad hemodinámica del paciente. En urgencias lo que se hace, todo esto es paralelo, insisto, pero tiene un orden. Lo primero que se hace también dentro del manejo de urgencia es poner vía venosa. Vía venosa. Porque se entiende que el paciente en un estado de urgencia hay un desbalance hemodinámico, ya sea porque el paciente se está tratando de compensar, porque no es normal que un paciente se intoxique. Los que se han intoxicado acá por manera alimentaria y que han ido a parar urgencia, llegan allá, ¿cierto? Lo primero que hacen, ¡pum!, vía venosa. Y si lo ven muy jodido, le ponen una mascarilla con oxígeno. De hecho, en urgencias, los que quizás han tenido la experiencia de que los vaya a buscar una ambulancia en un accidente, algo así, la gente de ambulancia, los que están a cargo de ellos, llegan donde está el accidente, lo primero que hacen, se dan cuenta, pum, mascarilla de oxígeno, vía venosa, arriba. Porque son los primeros, sí, y son las primeras constantes que se desestabilizan. El organismo, cuando está pasando por un estado de shock, consume mucho oxígeno, tiene una alta demanda de oxígeno. Entonces, ¿qué ocurre con el organismo? Es muy sabio. Entonces dice, yo voy a generar oxígeno para mis órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? Cerebro y corazón. Hoy estamos súper bien. Corazón y cerebro. Por lo tanto, el oxígeno de la periferia se va. No se va, pero disminuye muchísimo, porque se va a órganos vitales. Entonces, la oxigenoterapia es súper importante en el manejo de la urgencia. ¿Cómo se evalúa, por ejemplo, si tienen taquicardia en ese minuto? Con número es objetivo. ¿Cuál es la frecuencia normal de nuestros pacientes caninos? ¿Frecuencia respiratoria? Hasta 24. ¿Hasta 24? No, hasta 24. ¿Hasta 24? O hasta 30. ¿O hasta 30? 40, por ahí. ¿Por ahí 40? Es que hay diferentes tablas. No, pero no es tan. Si uno diga después de esto ya está apnea. O que diga después de esto está taquicardia. ¿Cómo lo escuché? ¿Hasta 60 qué? ¿De corazón o de respiración? O sea, de 60 corazón, 120, 140. Creo que hasta 180. Estamos con problemas con... 60, 180. No, es que No, la tabla. Constante fisiológica, ¿qué pasa? No me hagan esto. Ya tienen que estudiarlo. Constante fisiológica para la próxima semana, cualquiera le preguntó.
frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, pulso y presiones. Por favor. Tienen que mantener eso a fuego, en urgencia. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Si hay, por ejemplo, si hay una obstrucción en la vía aérea, Ya. no se puede intubar, ¿verdad? Hay que primero liberar la vía aérea. Sí, pero a veces no va a poder Pero, liberar. pero por ejemplo, si hay inflamación de esta área, automáticamente hay que intubar. Sí, pero ahí el procedimiento es otro. Ah. Si el paciente entra a urgencia por anafilaxia, Ujú. que lo más probable es que esté la vía aérea comprometida, ¿ya? No se va a dejar entubar porque aquí lo que es faringe y laringe se inflama, comprimen. Entonces, hay dos opciones, que es parte del manejo de urgencia: aplicar fármacos que nos ayuden a controlar ese ciclo anafiláctico, como epinefrina, como corticoides de altas dosis, y si eso no remite, hay que hacer una traqueotomía. Ya, hay que hacer una traqueotomía. ¿No crees que estaba más perdida? No, yo no he dicho eso. Pero es que deja estudiar. Y por favor, las constantes fisiológicas, ténganlas anotadas siempre, en algún, no sé, una blog de notas del teléfono, siempre, porque si no saben las constantes fisiológicas y los rangos, no van a saber si van a estar alterados o no. Necesito que se aprendan frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria en perro y gato, pulso y presiones arteriales en perro y gato. Es lo básico que se pueden aprender, lo básico. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Ok. Entonces, no se olviden nunca del ABC. Con eso nadie se vuelve loco, todos trabajan ordenados, ¿ya? Y todos trabajan acorde con el mismo fin, que es sacar al paciente adelante y que se salve. ¿Ya? Recuerden también que es súper importante la fluidoterapia en estos casos. ¿Ya? En estos casos la fluidoterapia se utilizan rangos de fluidoterapia de shock. ¿Ya? Generalmente las clínicas que se dedican a hacer urgencia, esto bueno, lo saben muy bien y muchas veces ni siquiera lo tienen pegado en tal y cosas así, se lo saben de memoria. ¿Ya? Claro. Entonces, los que no lo manejan mucho hay que tenerlo en tablita, ¿cierto? Para poder hacer los cálculos como corresponde y infundirle el volumen que corresponde al paciente. ¿Ya? Porque tenemos que sacar los estados de shock en el que está. No me acuerdo por qué puse ese perro, pero... A ayer le faltaba una imagen. no me acuerdo. No tienen en cuenta. Para explicar el ADC. ¿Ah? Para explicar el ADC. Por la vía aérea, aspiración o circulación. No sé, no recuerdo. Ya, por eso dejo ahí para que cambien la vista un poco. De tanta letra. Sí. Ya. Ya, seguimos. Lo que habíamos hablado. Mantenga la vía aérea siempre del paciente. Si no está consciente, intúbelo. Realice afuseo. Si tiene oxigenoterapia, mejor aún. Ya, mejor aún. Recuerden que el porcentaje de oxígeno ambiental es muy poco. O sea, es normal para nosotros y para nuestros pacientes para que ventilen bien, pero no está la salud sana. En un compromiso de urgencia, obviamente, los requerimientos son mayores. Por lo tanto, que en muchas oportunidades no basta con el aire que ellos inspiran ambiental. ¿Qué es de cuánto porcentaje de oxígeno? ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno que ahora estamos respirando? Pero si lo dice, le doy una décima. Pero si yo estoy oyendo. Para el otro ramo. Eso lo veo Como 10. ¿Como 10? No. No, digamos. Si era entre 97 y 100%. Ah, no, esa era la saturación. Entre 97 y 100. pero 70% de hidrógeno. Ya, pero ¿cuánto oxígeno nosotros respiramos ahora? Y nuestro paciente igual, obviamente. ¿Ah? Un poco. Por ahí. 21%. 21%.
21% solo oxígeno. Sí, de lo que usted respira. ¿En barrio igual? El aire que uno respira. Todo ser humano respira, todo ser viviente respira 21% de oxígeno. ¿Entiendes, no? ¿Sí? Proporcionar ventilación. Recuerden que ¿Eso es respirar independiente de la calidad del aire? independiente, pero se entiende que en mayor altura hay menos concentración de oxígeno y se entiende igual que en un ambiente que esté muy toxificado por agentes nocivos como el smog y otros gases, se podría reducir la concentración de oxígeno. ¿Ya? Proporcionar ventilación. Ya es importante, a veces necesita el paciente ventilación asistida y en algunos casos ventilación mecánica. ¿Ya? Pero todo eso depende de lo que se evalúe en el momento. Restaurar la función cardíaca. Recuérdense que cuando el paciente se altera desde el punto de vista hemodinámico, el que más sufre es el corazón. ¿Ya? Por lo tanto, preocúpense de restaurar la función cardíaca. Lo que habíamos hablado. Utilizar los catéteres intravenosos para fluidoterapia, para antídotos, para fármacos. De hecho, en urgencia se tienden a poner a lo menos 2 vías. 2 vías venosas. ¿Ya? Puede ser en ambas cefálicas, si no tiene venena cefálica, cefálica y safena. Si no tiene safena y cefálica, yugular. Si no tiene yugular, ¿cuál más? Femoral, si no tiene femoral. ¿Ah? Coxigia, ¿ok? ¿Se ve coxigia? ¿Qué? ¿La lingual? ¿Ah? ¿Lingual? Sublingual, si no hay sublingual. Mamá. Hay una por acá. Una por acá. ¿Ah? Auricular, si no tiene auricular. La vaca en la que Estoy comentando esto porque puede ser. Profesor, ¿Ah? cuando dice restaurar la función cardíaca, ¿es farmacológicamente? Con fluidos, ¿Solamente con fluidos? No, solamente con fluidos. Ya. La función cardíaca cuando está alterada y tengo que ver primero que todo que la altera. Porque yo tengo un paciente que puede estar hipotenso. ¿Ya? Yo puedo tener un paciente que está hipotenso, que está alterada su función cardíaca, pero tengo que ver por qué está hipotenso. Porque ingirió algún fármaco hipotensor del propietario, porque perdió sangre, porque está con pérdida de sangre y aparte pérdida de líquidos. ¿Ya? Entonces hay que ver primero la causa del problema. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta que hemos hecho? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta que hemos hecho? No sé. La... Ah, sí, pues. Y si ya todos sabían las tenemos, ¿de dónde más? ¿Cuál más habrá? Ay, sí, ¿Cuál más habrá? Ah, ¿O ya no hay más? ah, no. No. Casi, ¿verdad? Vamos a ver si lo vimos en farmacología. ¿Qué otra vía tenemos? Acá. Sí. ¿Qué otro acceso tenemos? En el brazo. Ya estoy obseso. ¿Qué otra vía tenemos en urgencia? Y se aplica en urgencia cuando todas las otras por algo y motivo fallan. Es que en el caso de urgencia la mayoría de las veces escuchaba la yugular porque es la que llega más rápido, está más cerca del corazón. Pero póngase que el paciente, no sé, Se cortó el cuello. está atropellado, no sé, y se le aceleró la yugular y la yugular está sangrando. Y la otra está lacerada, no sé, por dar un ejemplo que es poco probable, pero en medicina nada es imposible. ¿Ah? Si me llega atropellado una cesárea. ¿Ya?
Sí. Pero si vemos, como le había comentado, si no tenemos cefálicas, afenas, ni femorales, ni sublingual, ¿qué opción nos quedará? ¿Qué opción nos quedará para administrar fluido y fármaco? Mamaria. Es que en la vaca se ve Ah, la vaca. También puede haber una urgencia, ¿no? Ah. Aquí, la que sale Intraperitoneal sí puede ser una opción. Es un poquito más lenta, pero sirve. Pero hay otra que es tan efectivo como la intravenosa. ¿Ah? No, eso no es. Ósea. La intraósea. Es que estábamos pensando en vías, para empezar ¿no? vena. La intraósea. A través de trocar intraósea. De la ¿A través de qué? ¿Sí o no? El cartílago. Sí. Trocar intraósea. Estamos hablando de urgencia, obviamente. ¿Ya? No dar a un paciente para OVH y la poner un trocar intraóseo. ¿Ya? Y proporcionar soporte cardiorrespiratorio, ¿ok? En algunos casos van a necesitar hacer masaje cardíaco al paciente, ¿cierto? Con fármacos inotrópicos o cronotrópicos, dependiendo de lo que requiera el paciente. ¿Ya? Esto es súper importante porque necesitamos restablecer el equilibrio hidroelectrolítico. A veces el paciente no solamente va a necesitar líquido como suero, a veces va a necesitar sangre entera. Porque llega una intoxicación por radioacticidad, donde lamentablemente la intoxicación por radioacticidad recién los signos clínicos parten a lo menos entre 5 o 7 días después de la ingestión del tóxico. Entonces el propietario lo lleva cuando ya ve signos hemorrágicos evidentes. Y muchas veces los signos hemorrágicos ya van muy avanzados. ¿Ya? Entonces, a veces no solamente basta con la reposición hidroelectrolítica, también necesitamos componentes sanguíneos. ¿Ya? ¿Y hay algún tóxico que provoque... ¿cómo era el nombre de cuando está la reticulocita malformada? ¿Cuándo qué? Hay reticulocita malformada que Reticulocito produzca eso. formado. ¿Alguna intoxicación que genere eso? ¿Que afecta a la médula ósea? Que afecta a la médula ósea, es muy tóxico. A la producción. Claro, que genere reticulocito malformado. O que no llegue a la eritrocito, sino que empiece a cuidarse la reticulocita. Difícil, pero yo creo que tiene que ver con algo más mutagénico, alguna alteración mutagénica o carcinogénica. Ay, pero algo tóxico por ejemplo. No. Obviamente un tóxico generó la carcinogénesis, la mutagénesis. Pero que yo recuerdo alguno que cause eso puntualmente. En el caso de la acidosis metabólica, ¿cierto? Ustedes saben que hay que aplicar bicarbonato, asegurar la perfusión tisular, pues se podría aplicar dexametasona, tratar las arritmias con antiarrítmicos sin duda, ¿ya? Y el manejo de la temperatura es súper importante porque, como yo les decía, hay intoxicaciones que el paciente va a cursar con hipertermia y otros con hipotermia. Se entiende que los pacientes que pierden líquidos más sangre, los pacientes generalmente llegan hipotensos, sobre todo por la intoxicación por radioacticidad. ¿Ya? Entonces el paciente va a estar hipotenso, va a estar taquicárdico, lo más probable, etc. ¿Ya? Uno de los signos más característicos de ciertas intoxicaciones y que de hecho podría matar al paciente en lo inmediato si usted no genera un tratamiento o un abordaje adecuado es, vamos a ver hacia atrás, uno de los que está acá. ¿Cuál creen ustedes de todos estos signos que hay acá podría causar la muerte inmediata en el paciente si usted no hace el manejo adecuado? Hemorragia. La hemorragia, ya. Hipertermia. La hipertermia, ya. ¿Ah? Las convulsiones, de su compañera. Convulsión no tanto, podría dejarse poner en el cerebro. Ya. Se espera que convulsione mucho, pero... vitamina C.
corregir este. polémica y ¿Ya? empezar. ¿Ok? ¿Alguien más se la juega o no? O la excitación. La excitación, ¿ya? La depresión sí, la depresión igual. Saben que el signo clínico que puede causar mayores problemas en pacientes, incluso matarlos, es la convulsión. ¿En serio? Sí. Porque la convulsión va a generar hipertermia, ¿ya? Por lo tanto, el paciente, si usted no controla la convulsión, ¿cierto? Lo más probable es que el paciente en un tiempo determinado, breve, la temperatura va a bajar, ¿ya? Pero la convulsión es uno de los signos que son graves desde el punto de vista de urgencia. Una convulsión puede matar a un paciente si usted no la controla. Recuerde que la convulsión es una hiperexcitabilidad neuronal constante que nos está produciendo en este caso un tóxico, pero hay un desequilibrio importante a nivel cortical, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Ahora, si obviamente sabemos que la convulsión es uno de los signos que tenemos que controlar de manera muy eficiente, tenemos que saber controlar la convulsión y cómo lo hacemos. Yo les traigo aquí un pequeño esquema, ¿ya?, del tratamiento anticonvulsivo para pacientes, ¿okay?, que va desde el manejo inicial, y si este no remite, vamos tratando con otros fármacos y con otros manejos hasta que finalmente ya la tenemos que hacer remitir, ¿ya? Puede ser diazepam o midazolam, ¿ya? Hay algunos colegas que les gusta mucho el diazepam, otros que les gusta más el midazolam. No es controversia, más que todo tiene que ver con lo que quieren lograr, ¿ya? Si un paciente está convulsionando, lo primero que queremos es controlar eso. Ahora, el diazepam es una buena opción, sí es una buena opción, se puede aplicar intrarrectal el diazepam, ¿ya? Y en algunos casos, ¿cierto?, podría ser un poco complejo si el paciente cuando está convulsionando a la vez está generando deposiciones, está teniendo diarrea, que a veces ocurre, el paciente convulsiona y se empieza a defecar. Entonces ahí la absorción del diazepam podría estar un poco disminuida, tendría que limpiar un poco, ¿cierto?, para aplicar el medicamento. No es un mal medicamento, es un buen medicamento, ¿ya? Esto es una pregunta nada que ver. El diazepam también lo ocupan como estimulador para que orinen. Para estimulante de la micción, que yo sepa, lo he escuchado una vez más. Es que lo vi en un turno pasado, ¿Ya? que la gatita no quería orinar y le pasaron diazepam. El que yo sé que estimula la micción es el propofol, ¿ya? Y estimula también el apetito el propofol. ¿Ya? Pero el diazepam, ¿lo quería consultar? No sé. Ya lo voy a consultar. Por lo tanto, ahí está la vía de administración. El diazepam es intravenoso, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta que un paciente que está convulsionando es complejo poner una vía venosa, porque se entiende que si hay convulsiones que son muy agresivas, tienen que haber unas 2 o 3 personas firmando al paciente y otro par que estén tratando de poner la vía venosa, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el diazepam podría ser quizás un poco más complejo utilizarlo, ¿ya? Pero los efectos son bastante buenos, tiene un efecto que es bastante prolongado, la verdad. En este caso también tenemos el midazolam. El midazolam es mucho más potente que el diazepam, pero tiene menos efecto en cuanto a tiempo, ¿ya? Dura menos tiempo el efecto. Por lo que sí, yo opto en algunas oportunidades por el midazolam, porque tiene otras vías de administración que son más fáciles que la vía intravenosa. El diazepam se puede aplicar intramuscular sin ningún problema, ¿ya? El paciente, entonces, por ejemplo, que están todos luchando para razonar el brazo al perro, al gato, ¿ya? Mejor un par me firma el muslo y administramos midazolam. Profesor, en caso de que llegue el paciente a urgencia, el tiempo de absorción en términos de midazolam intramuscular. Es rápido, igual. Es rápido. ¿Cómo se toma? 5 o 7 minutos, es rápido. Es rápido. ¿Ya? Ahora, en paralelo tiene que buscar el origen de la convulsión. Porque el midazolam puede que controle el signo propiamente tal, pero tiene que buscar qué generó la convulsión. Si en este caso fue un tóxico que fue el que generó la convulsión y ese tóxico tiene antídoto, tengo que aplicar el antídoto.
porque de esa forma, al aplicar el antídoto, la compulsión va a remitir y se complementa con el midazolam, que es un anticonvulsivante. O sea, no es anticonvulsivante, tiene propiedades anticonvulsivantes. Pero como primera línea es buena opción. Buena opción. Muy personal, a mí me gusta mucho más el midazolam que el diazepam. En este caso, por la potencia que tiene y por el efecto que es, y por la vía de administración sobre todo. En lo personal, yo trato de, no me meto en la cabeza, aunque no sé, hay un ayudante, etcétera, no le puedo dejar toda la pega ahí, oye, firme entre 3, el pobre perro 30 kilos está moviéndose, pataleando a todo. Prefiero quizás utilizar un fármaco que igual me va a controlar la compulsión, quizás no modular tanto el efecto, pero sí me va a poder permitir acceder a una vía venosa, y con eso ya estamos listos. Con vía venosa ya podemos aplicar fármacos más potentes. Claro. ¿Okay? Entonces, si esto no me resulta, la benzodiazepina, no hay caso con la benzodiazepina, ya tenemos que utilizar fármacos hipnóticos. Recuerden que el paciente que está convulsionando, su conciencia va a estar alterada, incluso después de la fase convulsiva. Por lo tanto, eviten de dar medicamentos por vía oral a pacientes que están convulsionando, pero no me refiero a convulsionando en el momento, sino pasado la convulsión, porque lo más probable es que están muy reactivos. ¿Ya? Entonces, el paciente que usted, la convulsión remite, usted le va a intentar dar un medicamento y va a volver a convulsionar, mientras se lo está dando incluso. ¿Ya? Entonces, si no resulta las benzodiazepinas como primera línea, estamos hablando de midazolam y diazepam, ya tenemos que utilizar ya, ¿cierto? Un fármaco mucho más potente, un fármaco que nos apague el cerebro, como el propofol. Este fármaco hipnótico por excelencia, y ya con el propofol el paciente va a caer. ¿Ya? Y si es necesario, va a tener que hacer una inducción del coma para nuestros pacientes que están muy reactivos a la convulsión. ¿Ya? Recuerden que cada vez que el paciente convulsiona, hay neuronas que mueren. Hay neuronas que se destruyen. Entonces yo no quiero eso, yo quiero, entre comillas, apagar el cerebro, que descanse un poco el cerebro, poder estabilizar a mi paciente y después ir viendo las opciones para poder despertarle y ver cómo reacciona. ¿Ya? Aquí tenemos la dosis de propofol de inducción, 4 a 6 miligramos por kilo de inducción, y luego obviamente tenemos que hacer una CRI de propofol. ¿Para la CRI la misma dosis? No, la misma dosis. La CRI de propofol, a ver, hay varios tipos de CRI. La que yo he utilizado es que el frasco de propofol completo, hay de 50 ml, lo que hago es que todo ese propofol lo cargo en un matraz de 500 ml. Hago la dosis de carga de propofol al paciente, 4 mg por kilo, y luego se lo infundo dependiendo de lo que yo quiero lograr, porque lo puedo profundizar mucho o dejar en un plano mucho más superficial. Se puede infundir entre los 5 a los 10 ml kilogramos. Y con eso se podría mantener el paciente en un plano bastante adecuado para manejar la convulsión, con dosis de carga previa. Idealmente se lo con bomba de infusión. ¿Ya? Para que los niveles plasmáticos vayan muy estables. Lo que habíamos revisado, ¿cierto? Vías permeables, un ambiente ventilado, ¿cierto? Controlar la temperatura, que es importante. Usted puede estar haciendo todo bien, por ejemplo, controló la convulsión, lo dejó atrás en el hospital está cerrado, no le puso una compresa fría y el paciente sigue hirviendo a 41 grados por la convulsión y por todo el desorden hemodinámico que hay. Entonces, vayan revisando eso, vayan evaluando eso. Lo mismo, aunque sea redundante esto, pero a veces no ocurre. A veces el paciente usted lo controló de la intoxicación, ¿cierto?
y resulta que el paciente lo dejan en un lugar donde está al lado la peluquería, donde hay perros que están ladrando, donde hay ruido, donde hay luces fuertes, entonces eso incluso podría intensificar la convulsión y gatillarla nuevamente. ¿Ya? Los fenotacínicos están contraindicados en presentaciones por órgano fosforado. ¿Cuáles son los fenotacínicos? Ninguno con fe, ninguno parte con fe. Ah, no, ¿verdad que esa es la familia? Sí, porque te quedas ¿Cuáles son los fenotacínicos? No, nada que ver. Pero va a meter un patentito. Vamos, a ver que ya nos vamos al almuerzo. ¿De qué clase de nuevo de esto? Ay, Ah, yo saqué casi claro. Si los fenotacínicos, digamos un fenotacínico. Empieza con A y termina con Sina. Acepromacina. Acepromacina es un fenotacínico tranquilizante. ¿Y la profe? ¿Ah? ¿La profenamina no? No, el perfenamino antihistamínico. Ya, lo dejamos hasta acá. Volvemos a la vuelta con el manejo del dolor en el país. Volvemos. No,